toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo: yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos el 2 de septiembre, un septiembre raro, arrancó raro, todo el año estuvo raro, bueno, todo se va enrareciendo. Sé que muchos deben estar escuchando ahora esta radio uruguaya, pero bueno, nos escucharán más tarde, qué sé yo, porque bueno, supuestamente van a difundir en esta radio los audios que están prohibidos difundir en Argentina. No nos vamos a meter en política, o sí, pero nos vamos a meter desde otro lugar, porque hoy en este nuevo Desbocados, el Desbocados número 36, en este día nublado y fresco, tenemos como invitado a Gonzalo Gallo, que es un poeta nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Liniers. Él editó su primer poemario, Cualquier lugar puede ser el jazmín, junto a Editorial Enero, que es este que les estoy mostrando acá. Actualmente trabaja en otro proyecto de libro. Entre las actividades que realiza vinculadas a la poesía, en el 2021 publicó su poema Latina en el fanzine Somos Centelleantes. Fue ganador del segundo premio de poesía otorgado por UPCN en el marco de los concursos participativos de poesía, cuento y fotografía, con el poema Contemplaciones de aquel contrabajo en 2021, que forma parte del libro Premiados Volumen 4 2020-2021. En el año 2003 participó en el Día del Arte Correo con la exposición de un haiku realizado por Vórtice Argentina, dirección de Fernando García Delgado. A su vez, durante el 2024 publicó poemas y ensayos para la revista española La Furia, se capacitó en conservación y restauración de libros en la Biblioteca Esteban Echeverría de la Legislatura porteña, la Escuela de Libreros llevada a cabo por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y a su vez realiza traducciones de poemas. Una de estas se publicó en la revista digital Áspera Revista. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por hacernos llegar este poemario, un poemario del que ya vamos a hablar. Gracias por el tiempo, por estar acá, por compartir con nosotros las cosas que haces. Lo primero que te quiero preguntar, porque hasta acá nadie de todos los que pasaron en casi, te diría, 10 años, porque este programa empezó como una pequeña columna ya por el 2016 y después maduró y salió de las manos de los dueños de la radio, que son quienes nos dan este espacio para hacer este programa por fuera de lugar, un martes 11 de la mañana. Pero nadie de todos los que pasaron por acá se dedicó a la restauración de libros, y queremos saber todo. Bueno, eso es parte de lo que ofrece el lugar en donde yo trabajo, que es la Legislatura porteña. Dan lo que son capacitaciones, cursos, y uno de esos es restauración de libros. Era lo más ligado también a lo que a mí me gusta, ¿no? Que es estar en contacto con los libros. Y es algo hermoso, porque la dedicación que hay y el amor que le ponen a los libros es impresionante, y uno aprende muchísimo. Después te vas capacitando por fuera, pero tienen los talleres dentro de la legislatura en donde vos te podés acercar, podés practicar, podés llevar algo o sea, tenés un libro hecho pomada, que le faltan pedazos de hoja, o que tienen el lomo hecho bolsa, y vos te dedicás a restaurarlos. ¿Te dedicás a ese laburo o solo fue una curiosidad? No me dedico a ese trabajo. Me encantaría. No necesitaría el espacio físico para poder hacerlo, pero es hermoso.
Pero bueno, por suerte tengo a mano siempre la biblioteca y el taller que están en la legislatura, que eso es algo que está abierto a la comunidad y está buenísimo que la gente se pueda acercar a ver. El espacio decías porque tienen que desarmarlos completamente a los libros para después volver a armarlos. ¿Cómo es? Sí, vos necesitas tener una mesa adecuada, las herramientas, los adhesivos, los distintos tipos de papel, los distintos tipos de herramientas que se necesitan tanto para limpiar, ya sea libros que vienen con hongos o que están muy desgastados, muy rotos, como para restaurarlos y dejarlos lo más utilizables posible. Entonces sí, necesitas varias herramientas y un lugar en donde poder moverte. Una prensa, por ejemplo, son elementos que tienen un tamaño considerable Claro. y que bueno, se necesita Es un casi una mesa tallercito de para eso. carpintero, digamos, Exacto, sí, una tal proporción así. Bien. Así es. Qué interesante, ¿no? Y uno siempre tiene libros tan rotos. Yo tengo cantidad y a veces me pasa, de hecho, el otro día estábamos con una compañera de trabajo, bueno, ella tiene un libro de Conti, viste que Conti nació acá en Chacabuco, y bueno, y cuando lo lees mucho, hay ediciones pegadas. En las que literalmente después lo lees hoja por hoja, separadas, ¿viste? Entonces me decía, no sé qué hacer con el libro. Y claro, bueno, el tema es que antes yo recuerdo que había restauradores, digamos, en distintos lugares y ahora no tanto. No, tal cual. Eso igualmente es una linda herramienta para ofrecer en los espacios de librerías, porque hay librerías que se dedican al usado y que tienen gente conocida o que mandan a restaurar o algunos que se dedican a restaurar. Hoy en día hay muchos talleres de restauración de libros y está buenísimo poder acercarse. Vos no solamente restaurás libros, sino que también aprendés, qué sé yo, a hacerte algún anotador, algo que después podés regalar, hecho con tus propias manos, y eso es muy lindo. Gonzalo, supongo que tu interés por los libros no empezó por tratar de restaurar, ¿no? Empezó ¿por dónde empezó? ¿Cómo empezó esto que te llevó finalmente a hacer un curso de restauración, a escribir poemarios, a traducir? Mi interés por los libros empieza de chico, por mis abuelas materna y paterna, que me acercaban la revista Villiquen a mi casa o que me abrían la biblioteca, y como siempre fui bastante hiperkinético, para tenerme quieto era, bueno, vamos a leer un cuento. Y ese leer un cuento después derivaba en, bueno, vamos a hablar de lo que leímos. Bueno, vamos a ver qué entendimos de lo que leímos. Y así se fue ampliando la búsqueda. Llegó un momento en donde creo que la poesía toma lugar en mí porque fue la única manera de poder expresar ciertas cuestiones que necesitaba sacar. ¿De qué edad internas. estamos hablando? Primaria. Ya en primaria sí, 8 o 9 años. Ajá, empezaste esos intentos de escribir poesía. Sí, eran versitos, eran cosas muy, muy, más que nada de liberación, ¿no? No, nada pensado, nada preparado, pero creo que ahí también se esconde muchísimo y está muy bueno poder verlo desde ese lugar, desde la niñez. Uno, si trabaja o ve el trabajo con otros niños, hace poco estaba leyendo un libro de Kenneth Koch, en donde él trabaja con chicos y lo que vos sacás de los niños y de su mirada inmediata, de su percepción de lo que los rodea, es hermoso. La verdad que sí. Tienen una como mirada poética, ¿no? Sobre el mundo, más desprejuiciada. Hay una mirada poética, hay una mirada abierta, el ojo está abierto al poema, si se quiere, porque no está tan tomado por, bueno, todas las confusiones a veces y los pensamientos que tenemos los adultos, ¿no? Y es algo muy lindo a veces sentarse y escuchar cuando los chicos te dicen algo o tiran alguna frase
y vos decís, esto es un poema. Y sí, ahí atrás se esconde un poema, ¿no? Ujú. Desde ese niño que escribía, bueno, pasaron cosas en el medio. ¿Cómo llegaste en definitiva, a decir, bueno, voy a publicar un poemario? ¿Cómo fue de aquel niño a esto? Y fue complejo. Fue complejo el poder llegar hasta el poemario. Pasaron muchísimos años. Cualquier lugar puede ser el Jazmín, salió en el 2024 y yo tengo 36, o sea que pasaron varios años. Y fue también producto del trabajo y de despojarse del pensamiento de que uno puede vivir y sentir y hacer lo que realmente le gusta, vivirlo y llevarlo de una manera que no necesariamente corresponde a los cánones de lo que creemos por aceptado o no aceptado. Creo que eso es más, tiene que ver con un trabajo más interno y personal, pero pudiendo destrabar esas cuestiones es que dije, bueno, tengo un montón de poemas y voy a trabajar en eso. ¿Estos poemas los escribías solo? Digo, ¿fuiste a algún taller? ¿Te juntaste con otros poetas o con otras personas que escribían? ¿Cómo hiciste? No necesariamente. No. Empecé a ir a un taller, que es el taller de Vero Yata, que ella fue docente y profe mía en la UNA. O sea que también hiciste la UNA. Sí, cuando empecé a ir a los talleres de ella, fue que empecé a trabajar con un poco más en profundidad en algunos de los poemas que después aparecen en el libro. Siempre fui bastante tímido en cuestiones de acercarme a otros poetas o acercarme a otros lugares. Entonces el primer proceso para el libro fue muy solitario. Contabas recién que hiciste, que fuiste a la UNA. ¿Estudiabas la carrera de escritura creativa u otra? En la UNA está licenciatura en Artes de la Escritura. Ajá, bien. Es una carrera muy linda, la verdad. ¿La terminaste, no? ¿Qué le sacás de provecho? Estoy en el proceso todavía de alumno en la UNA. Lo que tiene de bueno es que uno va con una expectativa y ellos te muestran otra cosa. Primero que es un lugar es un hogar, como cualquier universidad pública, es un hogar. Te dicen que vos no vas ahí a hacerte escritor, lógicamente, y eso está buenísimo porque inmediatamente uno empieza a confiar en lo que escribe también. Tenés que tener una mirada crítica por sobre lo que escribís y a confiar también en lo que estás haciendo. ¿Y cómo se hace? Porque es re difícil eso, ¿no? Digo, uno escribe y de última un día decís, ¡wow! Esto no lo escribí yo. ¿Quién escribió esto, no? Y otro día lo lees al mismo, capaz, y decís, es una porquería. Sí, a mí me pasa lo segundo. A todos nos pasa eso. Pero ¿cómo se hace para confiar en la propia escritura? Bueno, eso es algo que sí me dio el acercamiento con los docentes. Hoy en día yo todavía laburo con Vero y con mis compañeros de taller. Laburo con Osvaldo Bossi también, que me ayuda muchísimo. Es un maestro, igual que Vero, es una maestra. Y distintos y distintas poetas que se han cruzado en el camino, con los cuales he confiado. Por ejemplo, Andy Nachón. Yo tuve la suerte de hacerle una entrevista a ella y fue tan amorosa que vino a la presentación del libro, leyó un poema. Para mí eso fue como un montón. Listo, ya está, te presento la jubilación y estoy chocho. Pero bueno, te dan esas cosas, son las que te da la universidad pública. Sí, hay algo como de la mirada del otro, ¿no? Digo, esa autorización sobre la propia escritura que uno tiene que confiar. Es también confiar un poco en lo que la escritura hace más allá de uno, ¿no? Sí, es confiar. Yo creo que a mí
me sirvió muchísimo aprender también a tener una mirada crítica. O sea, el Por hecho de supuesto. tener una mirada crítica y también es poder ser un poco más, ir más allá en la hora de las lecturas. Las lecturas son fundamentales, tanto como para poder después laburar sobre el propio trabajo, como para poder crecer a la hora de escribir y leer cada vez más libros y libros tal vez más complejos. Creo que la lectura, como dice Borges, uno termina siendo mejor lector que escritor, Ujú, y a mí me funcionó muchísimo. ujú. O sea, Es es algo primero que... lector y después escritor, ¿no? Sí, Y también un poco lector de lo propio. sí, se es lector de lo propio. Hay que también, a mí me pasa que es un poco aprender a correrse del trabajo de uno. Es muy difícil, eh, pero a mí me gusta, como decías vos recién, agarro esto y digo, esto no lo escribí yo, o esto es una caja y me Claro. corro. Pero esto de correrse de lo que uno escribe para poder tener una mirada más incisiva y ver qué es lo que el poema requiere, qué es lo que el poema te pide. Muchas veces queremos nosotros interceder en el poema cuando el poema te está pidiendo otra cosa. Ujú. Bueno, Eso es lo más aprender difícil. esa... sí, tal cual, eso es Ujú, difícil y aprender eso creo que nos lleva toda la vida, ¿no? ujú, Uno está siempre esperando escribir ese poema que diga esto me lo escribí yo y creo que esperar eso es lo que nos hace seguir escribiendo. ujú. ¿Crees que el mejor poema es el no escrito todavía? Por imposibilidad, porque todavía no llegó. Eh, Creo que es como esa meta que uno se pone y es a la que te permite seguir escribiendo. Por lo menos me pasa eso. Si escribiéramos el mejor poema y decís, bueno, ya está, hasta acá, No ¿qué escribo haces más. después? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Viste? Y Claro. sí, entonces lo lindo es eso, que siempre te puedes conectar con otra gente que te enseña, que vas aprendiendo otras cosas. La poesía creo que es algo también muy geminiano, ¿no? O sea, te permite ir modificándote en cada libro, no sos el mismo. De un Bueno, libro a otro no sos el mismo, de los un poema a geminianos otro. somos así. Somos así, sí, somos así Somos así. y Le mandamos un beso a Julián Caraballaro, que también levanta la bandera de también, sí. Géminis. Bueno, nada, es esto, ¿no? Es el transcurso por la lectura y la escritura y un poco a tientas, ¿no? Un poco mirada crítica y un poco a tientas. Sí, sí, y siempre creo que una de las claves, o por lo menos a mí me sirvió muchísimo, es el trabajo de la percepción. Lo dice Alicia Genovese, lo dice Osvaldo, te lo dicen todos. Es como Ujú, el laburo de la percepción y poder estar abierto al poema o a esas pequeñas imágenes que después donde puede surgir un ujú, poema, es fundamental. A veces se nos hace más complicado porque, volviendo a lo de los niños, nosotros estamos tomados por el laburo, por la política, por el día a día y a veces se hace complejo, pero tener ese momentito y siempre tener un cuaderno a mano donde poder escribir algo y poder percibir aquello que nos rodea es fundamental. ujú. eh, no sé, en cualquier espacio, puede ser en el colectivo que tomas todos los días, como puede ser en tu mismo trabajo o en tu casa. Hay que hacerse esos espacios, aunque a veces no sea como nosotros creemos que debería ser. Eso de Ujú. sentarnos a tal hora y abrir nuestra computadora, abrir nuestro cuaderno, y a veces no pasa. Entonces, buscar esos pequeños momentos es un regalo, ¿no? Estás dejando entrever que no sos de los que se proponen todos los días escribir algo, ¿no? O sea, podés tener la propuesta personal, pero no sucede a veces. No puedo. Si me lo impongo como algo que debe ser, no puedo. Yo voy en el colectivo con un cuadernito y intento acomodarme en el quilombo ese de pasajeros que a veces Ujú, suceden en los colectivos y a escribir ahí lo que surge. Hay momentos en donde sí uno trabaja y se sienta y trabaja en la poesía,
qué sé yo, a la hora de traducir un poema, sí tenés que sentar y laburar y te sentás las horas necesarias, pero a la hora de escribir no, por lo menos no es lo que a mí me sucede y creo que si me lo pusiera como norma no podría. Ujú. Recién hablabas de como buscar, ¿no? Los momentos como para captar ciertas cosas a través de un cuadernito en algún momento, no sé qué. Y después dijiste, pero para traducir me tengo que sentar. ¿Qué similitudes tienen, porque hiciste traducciones, las traducciones con la escritura? Bueno, en las traducciones se ponen en juego otras cosas. Primeramente que el lenguaje original no es el lenguaje en el que nosotros vamos a escribir. O sea, ya al momento del traspaso, al momento de traducir al español rioplatense, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego. Entonces, tenés que estar muy atento, y es un laburo de muchas horas en donde uno se pone a pensar en las distintas palabras o distintos conceptos sabidos o no que pueden jugar dentro de una traducción de un poema. Recientemente traduje un poema de Anne Waldman, que es una escritora poeta estadounidense de la última, en realidad no es de la camada de la generación Beat, pero viene de como sería la última parte de la generación Beat, y fue como es compañera de Allen Ginsberg, o sea, ella estudió, se formó con él. A la hora de traducir ese poema, por ejemplo, una de las cuestiones que en las que me vi fue que el género no estaba planteado en el poema. Entonces, bueno, vos decís, ¿con quién está hablando? ¿No? O cuál es el diálogo. Imposible en el nuestro, ¿no? Eliminar el género, claro. Entonces, tal cual, porque vos usás el I en inglés y bueno, es I y tenés que ver para quién. Bueno, ahí se puso como una traba que está buenísima. O sea, a la hora de sentarte está bárbaro. Para alguien que es medio obsesivo, como me pasa a mí, no lo recomiendo, pero estás en la computadora y no salís y tenía esas ganas de decir. Yo la otra vez tuve la suerte de escuchar a Pato Foglia y a Nati Leiderman hablando de las traducciones, porque ellos sí pueden hablar de este tema, y es impresionante el laburo que ellos hacen y cómo lo toman ese trabajo, y la verdad es que es admirable. O sea, esto de levantarte y darle un espacio al poema, para alguien que es medio termo, me es imposible. O sea, yo hasta que no termino con ese poema puntual, no me puedo levantar y me obsesiono con esas cosas. Sí. Hay también un estudio muy, muy grande del estilo, ¿no? Del poeta que estés traduciendo, ¿no? Hay un montón que hurgar antes de... no es un pasaje de un idioma al otro nada más, sino que es un mundo. Exacto, es investigar muchas cosas, o por lo menos te da esa posibilidad que uno la puede tomar, que es algo hermoso, decir, bueno, voy a ver también de dónde viene este poeta o esta poeta, voy a ver qué es lo que hace, voy a ver por qué escribe lo que escribe, dónde estudió, dónde vive. Hoy en día podés ver, qué sé yo, el barrio donde creció, ¿viste? Todos esos pequeños datos también te van aportando a la hora de trabajar sobre el poema. Eso me parece algo impresionante. Impresionante. Además hay cosas que son intransferibles, ¿no? Digo, del color de la palabra, me refiero, ejemplo, luna, moon, ¿no? La claridad de una, la oscuridad de la otra, ¿no? Lo que trae la palabra consigo misma. Recién decías, ese poema que tradujiste no tenía género, ¿no? ¿Te hace eso volver sobre tu propia poesía? Decir, a ver qué hago yo con esto. ¿Cómo aparece en mí o no? ¿O deslindás una actividad de la otra? A mí me sirvió muchísimo ese trabajo. Me sirvió para separarme de mi propia obra.
Hace poquito empecé una serie de poemas que están ligados a la pintura, Ujú, en base a un ejercicio. Se despuntó y dije, esto está buenísimo, vamos a ir por ahí. Y lo que surgió fue una máscara a la hora de escribir. Y ujú. eso no había pasado, porque Contémosles a los oyentes qué es la máscara. sí, o sea, no es el yo poético que vos podés ver en otros poemas, como, qué sé yo, agarrás cualquier lugar, puede ser el jazmín, y hay un yo poético que habla sobre determinados temas, que transita una fauna determinada, y no es el mismo que habla a la hora de trabajar en poemas pictóricos, ¿no? Ujú, Y eso me pareció impresionante. Eso estaba elaborándolos con Osvaldo, que me ayuda muchísimo. Y te permite ponerte una máscara, te permite correrte un poco vos de esa escena de algo, de un show poético que hable más de la experiencia propia o de las visiones propias o de las imágenes propias. Si bien está todo en juego, te corres de ese lugar y habla la pintura, ujú, habla otro artista, o se transforma en un diálogo con otro ujú. o con otra artista. Y eso es maravilloso. Ahí es donde vos empezás a posicionarte en la poesía viéndola de distintos ángulos, y me parece increíble. Ujú. Dicen que Susana Villalba, cuando escribió el poema Las Piedras, se quedó sola, digamos, arriba, no sé, había una cascada, qué sé yo, y apareció como a las 3 horas y le dijeron, che, ¿qué estabas haciendo? No, estaba escuchando las piedras, ¿no? Sí, eh, Porque bueno, ese poema habla de la piedra. sí, eso es impresionante. Creo que es la capacidad de percepción y de conexión con aquello que nos rodea que todos deberíamos intentar tener. Claro. Eh, bueno, Calveira también tenía esa capacidad de poderse, más allá de donde estuviera, si estuviera en París, él está conectado con su pueblo acá en Argentina y tenía esa capacidad de percibir aquello que le rodeaba y de vivir en poesía, en donde a veces es como el laburo de medium, ¿viste? Te estás canalizando, de golpe te estás conectando con aquello que te rodea, con aquella energía que te rodea. Mm, Eh, no todo el tiempo estás así, a veces son ideas y de una idea surge un poema, a ujú, veces es una anotación y de esa anotación surge un poema, o se trabaja un poema durante mucho tiempo, pero eh, a veces ocurren estos milagros, estos momentos hermosos que es, bueno, estoy conectado con aquello que me rodea, estoy abierto a la percepción. Eh, eso es algo hermoso. Yo lo ligo mucho con la poesía japonesa, con el haiku también, en ujú. donde esa imagen eh, se conecta con uno y uno se tiene que abrir a ese momento exacto. Se me liga mucho con eso. Ujú. ¿Intentaste alguna vez escribir narrativa? Sí, ¿Y qué te pasa con eso, no? Porque recién hablabas del haiku, me pareció súper interesante porque tiene que ver con el instante, ¿no? Es un rapto así de... Nada que ver con la narrativa. no, nada que ver. El haiku es hermoso. Con la narrativa, bueno, tuve que escribir porque, bueno, en la una tenés que escribir. O sea, Ujú. Tenés ¿no? que escribir Convengamos que todo, tenés ¿no? que Cuentos, ensayos, poemas, ensayos. Sí, exacto. guiones. Eh, Hice un taller de narrativa con Nina Ferrari. Ujú, Yo, hace muchos años, en la época de la pandemia, surgieron algunas cosas muy lindas. También tuve docente a Silvina Grupo, que es una grosa total y quien te ayuda muchísimo y ayuda muchísimo en ese proceso de aprendizaje. La narrativa a mí en lo que me aportó fue en cuestiones de después volver al poema de otra manera, de tener otras herramientas para el poema. Eh, Creo que es eso, porque no sé si me animaría hoy en día a decir, bueno, vamos a
sacar un par de cuentos. Difícil también. No es por ahí. Ujú. Es como que cada uno encuentra, ¿no?, su territorio de escritura. Sí. Hay gente que tiene la capacidad de tomar varios territorios de escritura, y está buenísimo porque es un abanico de lecturas posibles que te invitan a nutrirte de muchas más cosas. Eso está bárbaro. Otros, bueno, tomamos algunas cosas y nos sirve para lo que realmente le dedicamos todo ese tiempo, que en este caso es la poesía, o la escritura de ensayos. También a mí el ensayo me parece también un lugar fabuloso, pero en definitiva todo nos termina sirviendo como herramientas. Esto es como la mesa de trabajo de restauración de libros, ¿no? Son todas herramientas que te terminan sirviendo para trabajar en los poemas o para trabajar en un libro. Yo creo que aquel que escribe narrativa debería intentar escribir poesía o sentarse a leer poesía, ¿no? Porque también te ofrece un montón, te da un montón de herramientas que te sirven a la hora de escribir narrativa. Como a nosotros la narrativa también nos da herramientas que nos sirven para escribir poesía. Se puede, dicen algunos, que no se puede enseñar a escribir. ¿Se puede aprender a escribir? Sí, uno va aprendiendo a escribir. Y va obteniendo más herramientas en esa escritura, y hay que también tener esa humildad de decir, bueno, es un proceso, y como todo proceso lleva mucho tiempo, y esa paciencia, ¿no? O sea, hablando de nuevo de los haikus, ¿no? Esa paciencia, ese detenerme y saber respetar los tiempos. A veces no es lo que nosotros pensamos, o tenemos muchos poemas o muchas ideas y se descartan. Yo he descartado poemarios de plano directamente, o sea, directo a la papelera. O sea que bueno, este fue el primer poemario, ¿no? Antes hubo descarte. Hubo mucho descarte, sí. Eso está bueno decirlo, porque viste que a veces, hay gente que nos escucha que escribe, que por ahí está empezando a escribir, ¿no? Y a veces hay como cierta premura de decir, che, bueno, voy a editar porque tengo que editar joven, ¿no? Antes de los 30. Y la cosa en general es que la mayoría odia el primer poemario, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, si no me equivoco, Juana Vignosi eliminó los primeros 2 poemarios de ella de la obra completa, La Ley to Ley. Pero bueno, esas son decisiones. Bueno, Pizarnik también no tenía mucho arraigo con el primer poemario, pero es como sucede con, o no sé, estaba justo, pero lo estoy pensando en voz alta, pero es aquello que está contenido, ¿no? El primer poemario, si vos no lo largás, si vos no sacás aquello que está contenido dentro tuyo, no avanza. Después no seguís, no avanzás. Entonces eso es lo lindo que tiene, y uno creo que tiene que rescatarlo desde ese lugar, desde aquello que está contenido y se pudo abrir esa puerta que se puede abrir. Creo que eso es el primer poemario, y para aquellos que están empezando a escribir, es tomar un poco la escritura como un juego. O sea, acá no hay una carrera de decir, antes de los 30 tengo que sacar un libro. Bueno, yo no tenía 35, así que y casi nadie vive de esto, eso también hay que decirlo, ¿no? Digo, porque hay, hoy hablaba con una compañera de trabajo en la escuela, ¿no? Y entonces hablábamos de la paga por escribir. Bueno, nada, Stephen King, que te sobran dedos de una mano, porque no hay mucho, ¿no? En otras artes sí, quizás hay más personas que viven de hacer su arte. En la escritura es poco. No, en la escritura tenés que ser, no sé, Mariana Enríquez, claro. Acá, pero
pero no. Pero Mariana Enríquez recién todo- hace un par de años, o sea, no. Sí, y María Enríquez, de hecho, labura como periodista Ujú. y, viste, ninguno. Ojalá. Lo de Es Stephen King es un interesante caso que, porque bueno, tiene doble lectura. Por un lado, es a qué le da valor el mundo hoy, ¿no? En la actividad artística sabemos que no está bien paga. Capaz el laburo de un biólogo sí, o de un ingeniero sí, pero de una persona que escribe no. Tendríamos que pensar por qué. Y por otro lado, da la libertad de no depender, ¿no?, de la paga, porque también sería limitante. sí, tal cual. Creo que una de las claves es esta, que me parece fundamental lo que dijiste recién. No ponernos ese peso sobre nosotros de, bueno, voy a ser, no sé, un biólogo en lugar de sentarme a escribir porque es lo que garpa. Y Ujú. bueno, podés ser biólogo y sentarte a escribir. Ujú. O sea, no Hay correr innumerables de casos. plano Ujú. la escritura ni el arte. Porque el arte también nos ofrece y nos da un montón de cosas que nos sirven para nuestro día a día y nuestra vida diaria. ¿No crees Primero que nos abre vamos la medio a capacidad. contrapelo del mundo? Digo, ¿no crees que tenemos una mirada muy por fuera de lo que el mundo pide, lo que el mundo demanda, lo que el mundo propone? Me refiero a la generalidad, y siempre las generalidades son bastante horribles y no funcionan, pero digo, no estamos muy sumergidos en un capitalismo que propone otra cosa, en entramados sociales que proponen otra cosa, y nosotros estamos como el pececito que va en contra de la corriente, ¿no? Sí, hoy en día hoy en día, desde hace bastante tiempo, estamos sujetos a un mercado que es caníbal. Ujú. Entonces, si vos no estás dentro de ese mercado caníbal, estás fuera, o sea, sos parte de la carnada. Y, y ahí es donde se pone un poco en juego aquellas cosas que para algunos pocos sirven y para otros no. Creo que eso es fundamental, trabajar desde ese pequeño lugar y saber qué es el laburo que se hace desde lo artístico, hablando desde lo artístico ahora, el laburo que se hace y para qué se hace. Ujú. El arte nos da como herramienta, primero que nos da un lugar para refugiarnos de este pensamiento de tengo que escribir para sacar un libro, o Ujú. tengo que escribir el próximo libro. Y una vez Osvaldo Bossi dijo, me pareció muy gracioso, pero al mismo tiempo me pareció sumamente aleccionador. No hay nadie afuera con una pancarta que diga, estamos esperando tu próximo libro. Entonces, Es sí. buenísimo. Entonces, eso te hace decir, bueno, voy a empezar a escribir para divertirme, Ujú. voy a empezar a escribir para sentirme bien, voy a empezar a escribir para trabajar con eso y, y ver hacia dónde va. Y si va a un libro, perfecto, y si no va a un libro, no irá a un libro. Bueno, Y vos al mismo tiempo, intentaste otras formas, ¿no? Como el fanzine, por ejemplo. sí, el fanzine se dio, si no me equivoco, creo que se dio en la UNA, ingreso a la UNA, me parece, eh, y participé. Pero, pero sí, uno va probando. Pero creo que la idea radica un poco en hacer eh, lo que nos gusta, o tener esos espacios de hacer lo que nos gusta en un mundo donde te corre y te proponen eh, que tiene que ser de determinada manera, que tenés que sacar un libro o tenés que sacar una pintura y venderla, no sé, millones, o tenés que sacar un disco en el caso de la música. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la zanahoria que terminamos Ujú. corriendo con eso? ¿De qué nos olvidamos? Eh, y creo que en lo poético, la poesía propone todo el tiempo estar conectados con aquello que nos rodea, las palabras, las imágenes, los lugares de conexión emocional o de desconexión emocional que nos sirven.
Y si nosotros corremos el foco de eso y nos vamos a lo que un mercado nos propone o lo que un capitalismo caníbal nos propone, nos terminamos olvidando de estas cosas. Y bueno, yo ahí no entraría. No, nos quedamos afuera, seguimos siendo carnada mejor. Gonzalo, el poemario salió en 2024. ¿Te fue muy difícil encontrar editorial? ¿Cómo fue ese recorrido? Porque también es una problemática de la que en general no muchos hablan, pero no es no es nada fácil. Digo, bueno, sí, uno puede tener dinero, ir a una editorial que hace las veces de imprenta, digamos, y imprimir libros, o a una editorial pero que no distribuye. No es fácil llegar a una editorial como esta. ¿Cómo fue tu camino? No es fácil. La realidad es que mandé 300 millones de mails. Estaba como el que se quiere postular para La Voz de Argentina, más o menos. Algunos no te contestan nunca, eso está bueno también. No apareció ninguna Ale Sergi ahí contestándome. La realidad es que muchos me respondieron, eso sí, de editoriales independientes, todos te responden y muy amorosos, pero bueno, en algunos están cerradas, las propuestas son anuales, en otros realmente mandé cualquier banana, o sea, tenía un poemario que no estaba cerrado todavía. Y di con Editorial Enero en la Feria de Editores. Es un lugar hermoso para ir. Que sucedió ahora en agosto. Que sucedió ahora, sí. A mí, en lo personal, me gusta un poquito más que de la Feria del Libro. Y fue... Levantamos la mano. Y fue el lugar en donde conocí la editorial. Podés estar hablando con la gente que trabaja en libros, pues. Y ellos me dijeron, bueno, mandame el material, les mandé lo que tenía y ahí empezamos a laburar. Pero a mí me llevó como 2 años encontrar una editorial donde poder publicar. Esto es alentador para los que todavía están buscando, digo, a veces lleva 2, a veces lleva 4, a veces... No, depende lo que el catálogo de la editorial en momentos críticos como este, que no era tan crítico el año pasado, como que cada vez es peor. Bueno, sí. Es más difícil la búsqueda, ¿no? Sí, exacto. Y aparte el momento económico que vivimos es muy difícil para las editoriales a la hora de poder imprimir los libros, pero también te permite un poco bajar un cambio y decir, bueno, ya o va a aparecer la editorial publicar, o hay otras maneras también de publicar. Hay mucha gente que lo hace por las redes, hay gente que lo hace con imprentas artesanales, está buenísimo, son hermosas, hay laburos impresionantes, que bueno, en la Feria del Libro ahí están de eso. Hay otras maneras de publicar o de acercarse a las lecturas de poesía. ¿Te pasó después de publicado el poemario, digo, que de repente te escribiera algún lector, se acercara a algún lector y te dijera, apareció el lector sin rostro frente a vos, o no? Viste que uno se imagina, bueno, lo edito para que no lo lea mis allegados nada más, aparece el libro, ¿aparecieron esos otros lectores? Me pasó, cuando alguien te etiqueta en algún poema del libro, es muy lindo. Eso es impresionante, eso es algo que es indescriptible. Es alguien que lo leyó y que algo le tocó. Me parece impresionante. Loco, ¿no? Sí, me pasó que estaba en la Feria de Editores el año pasado, creo que fue. Sí. Y había una chica que estaba llevándose el libro al lado mío, estaba con la pareja y también fue... No, yo soy muy tímido, así que prácticamente... en ese momento peor. La gente de la editorial les dijo, ¿viste? Después, si era por mí, estaba ahí un costadito como si estuviese por comprar algo yo. Eso también fue muy lindo.
que alguien se acerque, que lleve, y vos veas que lleva tu libro y que después tengas como un ida y vuelta, un par de palabras, es hermoso. Son esas cosas que te da la posibilidad, ¿no? de poder publicar y después conectar con la gente, es algo increíble. Es loco, me hiciste acordar a la última, bueno, a la conferencia magistral que dio María Teresa Andrueto en el foro no me sale, se me fue el nombre, Mempo Giardinelli, educación, qué sé yo, y ella habla de los avances tecnológicos y en un momento dice, el mayor avance tecnológico fue la escritura, sigue siendo la escritura porque conecta a las personas a través del tiempo, ¿no? Hay algo de leer Safo y de repente conmoverse, o leer, no sé, Borges, muerto ya, y conmoverse, ¿no? Y hay algo de esa conmoción que es medio loca que pasa con el lector, que el lector se te acerque y te diga, wow, ¿no? Sí, eso es increíble. Y hay algo también de conmoverse con las palabras y tampoco conocer a quien las escribe así de plano, ¿no? Te hace jugar un poco de imaginar desde lo poético, ¿no? Desde lo que estamos leyendo y no tanto desde lo biográfico. O sea, obviamente que si leemos a Borges o a Cortázar ya sabemos ante quién estamos. ¿A dónde ¿no? estamos? Claro. Pero tal vez a mí me pasa que yo agarro un libro y me conecto desde lo que escribe. Y me gusta a veces quedarme con eso. Es como aquel que conoce a un músico y dice, no, me quedo con el disco, ¿no? Claro. Bueno, te permite también esa ambigüedad, ¿no? De poder conectar desde lo que escriben y también de poder conocer y llegar y tener. Hoy en día está buenísimo que vos puedas tener un taller con alguien que como Andy Nachón, por ejemplo. Claro. ¿no? O sea, es impresionante. Es impresionante. Y tener la conciencia de que estamos, nosotros estamos rodeados de un montón de escritores que son muy grosos, bueno, como Vero, Osvaldo, Andy, y poder tomar un taller con ellos o poder ir a una charla, a una lectura de poesía, Alicia Genovese, que esté Alicia leyendo. O sea, a veces no tenemos la dimensión del tiempo en el que estamos presentes, ¿no? Totalmente. Pero me quedo con eso que dijiste, ¿no? Como nos fomenta la imaginación, nos fomenta la empatía, ¿no? Algo que en este momento estamos necesitando y mucho, por lo menos así lo veo yo. Gonzalo, ¿dónde se consigue el poemario? Quienes quieran conseguir cualquier lugar, puede ser el Jazmín, ¿dónde lo pueden encontrar? Cualquier lugar puede ser Jazmín, se consigue en la página de Enero, que tiene la tienda online. Si no, se consigue en Eterna Cadencia, en Mandrágora. Esas son las que se me vienen así ahora como librerías. El Gran Pez también se consigue, pero básicamente por la página de también, ¿no? Bien. Online, que llega a todos lados. Genial, no quiero que se me pase más el tiempo sin que compartas con nosotros al menos 3 poemas. ¿Tenés algo para compartir? Puede ser de este poemario, puede ser del laburo nuevo que estás haciendo, lo que quieras. Dale, traje, hice la tarea porque casi me olvido. Casi me olvido de imprimir. Me imprimí algunos poemas inéditos para leerles. Genial. Sí, eso es algo que estamos laburando. Y les voy a leer No puedo negarlo. La planta que me regalaste se hizo amiga de mi cactus. Fue una tregua en la batalla de nuestros días. Las imagino charlando, escuchando música que pongo, mientras comparten amaneceres, tan juntas que de extender sus hojas podrían tocarse. Charlan, hacen fotosíntesis de sus emociones, mientras observo detrás del vidrio, tan ajeno a quién soy y lo que pasa, a la charla y el balcón, a la planta y a mi cactus, separados eternamente por media baldosa. Tremendo. Gracias. Este es el poemario que estás laburando ahora.
que no sabemos. Es inédito, sí, estamos trabajando en eso. Bueno, cuando esté materialmente, obviamente nos avisás y pasás por acá para contarnos. Sí, buenísimo. Te leo otro. Dale, por favor. Cada vez que cruzo un semáforo volviendo a casa, golpeo 2 veces los talones, algo así como una cábala, como el Diego cuando entraba a la cancha dando pequeños saltos con un solo pie, o como Dorothy cada vez que hacía chocar sus zapatitos de rubí. No hay lugar como el hogar, decía, para salir de la tierra de Oz. 2 toques y estaré más cerca, 2 toques y romperé la burbuja de exigencia constante. Silenciaré el bocinazo de un taxi que no es para mí. Oiré el tintineo de las llaves en mi bolsillo. La carta en el buzón es para otro departamento. Qué maravilloso es ser solo aquel que vuelve. Uno más para irnos, uno más y no pedimos más. Uno más y no pedimos. Uno más y no jugamos más. Este es muy nuevito. Este se lo escribí a mi hija. De hecho tiene un título bastante largo. Se llama Mi hija Frida, de 9 años, sueña con irse a Rusia. Estamos seguros que darás el paso, te irás, como lo marcaste en el mapa de tu enciclopedia de Europa. No vas a olvidar tu gorro con la estrella roja en la frente que te regalamos para tu 9º cumpleaños. Esperamos que el paisaje sea extraordinario y pruebes las jugosas manzanas de Simirenko en un cuarto a medida con tus creaciones de cerámica, caballetes, lienzos, pinceles, colores y una flauta melódica que haga sonar por las tardes la marcha del Ejército Rojo, mientras acá se silencien las cacerolas y el hambre. Sobre todo esperamos que tu mundo sea un lugar respirable, con aroma a bibliotecas y aguas bebibles, mientras desde este lado nos preguntamos si mandarte o no una nueva estrella para tu gorro. Por Dios. Gracias, Gonzalo, gracias por haber pasado por acá, por compartir tu poesía, bueno, todo lo que haces alrededor, y esperamos ese nuevo poemario apenas nazca. Mil gracias. Gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande y bueno, les agradezco como fan y por haber estado acá. Gracias, Gonzalo, nos vemos. Bueno, así pasaba Gonzalo Gallo por este Desbocados número 36. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau.